Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos en un nuevo video. En este video te voy a explicar el teorema de Norton. Antes de empezar, quiero decirte que si te gustan mis videos, podrías considerar la idea de dejar un like o de suscribirte a mi canal. Es un pequeño esfuerzo para ti, pero me ayudarías mucho. Y en este canal hago videos también en italiano y en inglés, así que si quieres encontrar solo videos en español, solo tienes que buscar en las playlists y ahí encontrarás todos los videos en español. Bueno, empezamos. El teorema de Norton, ¿cómo funciona? El teorema de Norton es muy parecido al teorema de Thevenin, pero solo tiene algunas diferencias y ahora te voy a explicar cuáles son. Vamos a dibujar un circuito, por ejemplo, si tenemos un circuito que está hecho así, un generador de tensión, aquí, una resistencia, una tercera resistencia y una otra resistencia aquí. Bueno, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Ahora, eh, imaginamos que nuestro objetivo, por ejemplo, es encontrar la corriente que pasa por aquí, la corriente 4. ¿Y cómo puedo hacer con el teorema de Norton? Lo que voy a hacer es exactamente como por el teorema de Thevenin, voy a hacer la misma cosa ahora, voy a cortar el circuito. Imagínate que voy a cortar el circuito así, en esta manera, aquí lo voy a cortar. Así que ahora tengo el punto A y el punto B. Bueno, lo que voy a hacer ahora es dibujar esta parte del circuito aquí, esta parte aquí, la voy a dibujar de nuevo aquí debajo. Bueno, ahora sí, todavía tengo que decirlo, pero imagínate que el generador tiene un valor de 10 volt y las resistencias todas son iguales. Las resistencias todas son de 10 ohmios. Bueno, em, lo que tenemos que hacer ahora es esta parte que está cortada del circuito, tenemos que transformar esta parte aquí cortada, esta parte del circuito, tenemos que transformarla solo en un generador equivalente de corriente, que sería la corriente de Norton, se llama así, y en una resistencia equivalente de Norton. Así que todo esto será transformado en una corriente equivalente de Norton y en una resistencia equivalente de Norton. Eso es lo que tengo que encontrar. Estas dos cosas. Bueno, ¿cómo puedo hacer para encontrarla? Por encontrarlas, lo que tengo que hacer es, por primera cosa, vamos a encontrar la resistencia equivalente de Norton, que es más fácil. Ahora, para encontrar la resistencia equivalente de Norton, tengo que encontrar la resistencia entre estos dos puntos. Esta es la resistencia equivalente de Norton. Esta es la resistencia entre el punto A y el punto B. Así que tengo que dibujar de nuevo este circuito, pero tengo que poner todos los generadores de tensión en cortocircuito. Eso significa que en lugar de los generadores de tensión voy a poner simplemente un cable en esta manera. Tengo que encontrar cuál es la resistencia equivalente entre los puntos A y B, entre estos dos puntos. ¿Y cómo se hace aquí? Bueno, la primera cosa que veo aquí es que esta resistencia aquí y esta otra están en serie. Estas están en serie, así que simplemente las voy a sumar. Resistencia 1 más resistencia 3. El resultado es 20 ohmios. Y luego voy a dibujar de nuevo el circuito, pero con esta resistencia en serie en lugar de estas dos.
Esta la voy a llamar resistencia serie. Bueno. Ahora aquí tenemos nuestra resistencia serie y aquí tenemos la resistencia 2. Ahora el circuito está hecho así, en esta manera. Lo que tengo que hacer ahora es que si veo este circuito, muy pronto me daré cuenta que estas dos están en paralelo. Estas dos ramas, esta rama y esta rama están en paralelo. Así que voy a hacer el paralelo de esta resistencia y esta otra. El paralelo entre esta resistencia aquí y esta otra. Resistencia serie en paralelo con la resistencia 2. Y aquí el cálculo sería resistencia serie multiplicado por resistencia 2 y se divide por resistencia serie más resistencia 2. Bueno, voy a hacer este cálculo y el cálculo aquí es 20 ohmios que se multiplica por 10 ohmios, se divide por 20 ohmios más 10 ohmios. Bueno, esto es el cálculo que tengo que hacer. Y el resultado es, vamos a hacerlo, 6,6 ohmios. Esta es la resistencia equivalente entre los puntos A y el punto B. Y eso es como decir que esta es la resistencia equivalente de Norton. Es esta. Bueno, así que la resistencia equivalente de Norton ya la está encontrada. Ya la hemos encontrado y es esta. Bueno, ahora tenemos que encontrar la corriente equivalente de Norton. ¿Y cómo se hace? Voy a dibujar de nuevo este circuito. Lo voy a dibujar de nuevo aquí. Ahora, para encontrar la corriente equivalente de Norton, tengo que imaginar que voy a poner un cable entre los puntos A y B. Imagínate que voy a poner un cable aquí, desde el punto A hacia el punto B. Bueno, voy a poner un cable aquí. Y la corriente equivalente de Norton simplemente es la corriente que pasaría por este cable, que pasaría aquí por este cable. Esta es la corriente equivalente de Norton, la corriente que pasaría si voy a poner un cable aquí. Bueno, ¿qué pasaría si voy a poner este cable aquí? Bueno, esto, ¿qué tipo de circuito sería ahora? Ahora este es un circuito que aquí está el generador de tensión, por aquí empieza una corriente que se moverá en esta dirección y llegará hasta aquí. Bueno, cuando la corriente estará aquí en este punto, tendrá que elegir si irse por aquí o por aquí, o si ir en parte por aquí y en parte por aquí. Pero ya sabemos que la corriente siempre va a elegir la parte donde está menos resistencia. Bueno, y si aquí está, en teoría, aquí está cero resistencia, es claro que si aquí está cero resistencia, la corriente que llegará hasta aquí no tendrá que elegir básicamente porque aquí está cero resistencia, así que la corriente que llegará hasta aquí se va toda por aquí, se va completamente por aquí. Y por aquí no pasa nada, no pasa corriente por aquí. Toda la corriente se va por aquí y se moverá en esta dirección. Así será. Así que por aquí no pasa corriente. Y si no pasa corriente, esto es como si no existe en el circuito. Esto es nuestro circuito ahora.
Lo voy a dibujar de nuevo porque aquí es un poquito... Nuestro circuito ahora es esto. Aquí están los puntos A y B y tengo que encontrar la corriente que pasaría por estos dos puntos, la corriente que pasaría aquí. Esto es nuestro circuito y bueno, así ahora es muy fácil porque ahora simplemente es un circuito donde la corriente solo se mueve en esta manera y solo tengo dos resistencias. Así que la corriente en este circuito vamos a llamarla, por ejemplo, I. La corriente solo sería el voltaje del generador de tensión que se divide por la suma de resistencia 1 más resistencia 3. Así sería la corriente. Y para calcularla puedo hacerlo aquí, si la corriente es 10 volt, que se divide por 10 ohmios más 10 ohmios. Bueno, esto es el cálculo y si voy a hacer este cálculo, la corriente es 0,5 amperes. Esta corriente es igual, se ve aquí, ¿cuál es la corriente que pasa por aquí? Es esta corriente aquí. Así que esta corriente es igual a la corriente de Norton. Hemos encontrado al final la corriente de Norton, que es esta. Así que ahora tenemos la resistencia equivalente de Norton y también la corriente equivalente de Norton. Y ahora puedo dibujar de nuevo este circuito, esta parte del circuito, pero transformado. Transformado solo en un generador de corriente equivalente de Norton y en una resistencia equivalente de Norton. En esta manera. Voy a poner un generador de corriente. Esta es la corriente de Norton. Y luego una resistencia equivalente de Norton. Y aquí siempre tengo el punto A y el punto B. El circuito está transformado en estas dos cosas, la corriente equivalente de Norton y la resistencia equivalente de Norton, que hemos encontrado aquí, son estas. Y ahora que este circuito está transformado, simplemente lo voy a poner de nuevo donde estaba antes, lo voy a poner de nuevo aquí. Esta parte aquí ahora es transformada y la voy a poner de nuevo aquí. La voy a poner de nuevo aquí, en estos dos puntos. Así que ahora nuestro circuito será esto. Resistencia 4. Bueno, la explicación del teorema de Norton sería terminada porque sería esto. Esto es el teorema de Norton, básicamente. Pero hemos dicho que queremos encontrar cuál es la corriente que pasa por aquí. La corriente 4. Hemos dicho que queremos encontrar esta. Así que, bueno, vamos a encontrar esta corriente. Ahora tenemos un nuevo circuito con esta corriente que es 0,5 amperes y luego esta resistencia aquí que es ¿cuánto es? No me recuerdo, 6,6. Y esta otra resistencia que es 10 ohmios, 10 ohmios. Bueno, este es nuestro circuito y queremos encontrar la corriente que pasa por aquí, por la resistencia 4. ¿Cómo vamos a hacer? Lo que tengo que encontrar ahora es una tensión. Específicamente tengo que encontrar una caída de tensión. Tengo que encontrar la caída de tensión sobre la resistencia R4. Bueno, pero ¿cómo puedo encontrarla? ¿Cómo puedo hacer? Lo que veo es que estas dos resistencias, estas dos ramas, por ser más correcto, estas dos ramas, esta rama y esta otra rama, están en paralelo. Esta rama con esta otra rama están en paralelo. Así que tengo que hacer el paralelo por primera cosa. Resistencia de Norton en paralelo con la resistencia 4. Y el cálculo es, ya lo sabemos, pero lo voy a escribir. Resistencia de Norton que se multiplica por resistencia 4, que se divide por
resistencia de Norton más resistencia 4. Bueno, este es el cálculo. ¿Y cómo sería? Sería 6,6 ohmios más multiplica por 10 ohmios. Y esto se divide por 6,6 ohmios más 10 ohmios. Bueno, esto es el cálculo que tengo que hacer. Lo voy a hacer y el resultado es 3,9. Vamos a decir que es 4. Vamos a decir que es 4 porque 3,9 es 4. Bueno, esta es la resistencia total, o la puedo llamar resistencia paralelo. Y ahora nuestro circuito es esto. Esta es la resistencia que hemos encontrado aquí con este cálculo. Y lo que tengo que encontrar ahora es la caída de tensión aquí, que la puedo llamar caída de tensión paralelo. ¿Cómo la voy a encontrar? Simplemente tengo que multiplicar la corriente que pasa por esta resistencia por esta resistencia. Así que corriente de Norton que se multiplica por la resistencia paralelo, voy a encontrar la caída de tensión sobre el paralelo. Y corriente de Norton es 0,5 amperes que se multiplica por 4 ohmios. Vamos a encontrar esta caída de tensión, que es 2 volts. Esta es la caída de tensión. Y bueno, ahora sabemos que en un paralelo, cuando tengo un paralelo de dos resistencias, dos ramas, si voy a encontrar la caída de tensión sobre el total paralelo, ¿no? Sobre todo el paralelo, no sí, sobre todo el paralelo, como en este caso, esa es la caída de tensión sobre todo el paralelo. Y bueno, ya sabemos que este valor de caída de tensión no es que se divide, ¿no?, en dos partes. No, la tensión, este mismo valor que voy a encontrar de caída de tensión sobre un paralelo, este mismo valor, sigue siendo lo mismo en cada rama del paralelo. Bueno, recuérdate esto porque es importante, porque algunas personas van a pensar que la tensión se divide. No, la corriente se divide, pero la tensión en un paralelo no se divide. La corriente sí se divide en un paralelo, pero la tensión no. Este valor de caída de tensión que hemos encontrado aquí sobre todo el paralelo, que es esto sobre la resistencia equivalente paralelo, bueno, este valor de caída de tensión sigue siendo lo mismo aquí y aquí. Así que la caída de tensión sobre el paralelo es igual a la caída de tensión que está solo sobre la resistencia 4. Bueno, es igual a este valor básicamente, que sería la caída de tensión sobre la resistencia 4, que sería la caída de tensión en esta rama aquí del circuito. Y ahora que tengo la caída de tensión sobre la resistencia 4 y tengo la resistencia 4, puedo encontrar de manera muy fácil la corriente que pasa por la resistencia 4. Y su valor es simplemente esto. En esta manera voy a encontrar la corriente que pasa por la resistencia 4 y el cálculo es 2 volts que se divide por 10 ohmios y ahí voy a encontrar, así voy a encontrar la corriente que pasa por la resistencia 4. Bueno, nuestro ejercicio, nuestro objetivo, sí, lo hemos encontrado, el ejercicio está hecho. Hemos usado el teorema de Norton para resolver este ejercicio y disculpe si a veces no hablo de manera perfecta el español, pero creo que se entiende bastante bien. El ejercicio está hecho.
hemos visto cómo se usa el teorema de Norton, pero ahora, antes de acabar el video, vamos a ver algunas situaciones un poquito más complicadas, porque esta situación es una situación muy fácil, ¿no? Vamos a ver algunas situaciones un poquito más complicadas, y no voy a hacer los cálculos, pero te voy a decir cómo se hace. Vamos a poner que, por ejemplo, tengo una situación como esta. Aquí ya empezamos con un generador de corriente, no con un generador de tensión, pero con un generador de corriente. Y sí, vamos a poner que sí. Estas son las resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y resistencia 4. Y podemos decir que quiero usar el teorema de Norton aquí también. Y voy a cortar el circuito aquí, en estos dos puntos. Aquí tengo de nuevo el punto A y el punto B. Y cómo puedo encontrar la resistencia equivalente de Norton y la corriente equivalente de Norton en este circuito. Eh, para la resistencia equivalente de Norton, por la resistencia equivalente de Norton, simplemente voy a hacer la misma cosa que hizo antes, pero ahora está una diferencia, tenemos una diferencia. Que aquí tenemos un generador de corriente, no de tensión. Eso significa que cuando voy a hacer estos tipos de cálculos, ¿no? Como si tengo que encontrar la... Vamos a dibujar. Si tengo que encontrar la resistencia equivalente entre los puntos A y B, ahora aquí tenemos un generador de corriente. Así que es diferente, porque eso significa que si tengo que sacar este generador del circuito, en su lugar no voy a poner un cortocircuito, no voy a poner un cable en este caso. Si tengo un generador de corriente, en su lugar voy a dejar el circuito abierto. Cuando se va a sacar un generador de corriente de un circuito, en su lugar se va a poner un circuito abierto, se va a dejar el circuito abierto en esta manera. Bueno, el circuito es esto ahora. El circuito es esto. Aquí estaba el generador de corriente y si tengo que sacar un generador de corriente, en su lugar voy a dejar el circuito abierto. Eso significa que si tengo que encontrar ahora, si tengo que buscar la resistencia equivalente entre los puntos A y B, lo que tengo que hacer ahora, ¿qué cálculo puedo hacer ahora? Aquí está abierto. Eso significa que por aquí no pasaría corriente y por aquí también no pasaría corriente. Así que está abierto, puedo considerar como si no existe. Este pedazo de circuito aquí no existe y este pedazo de circuito aquí ni siquiera existe. El circuito básicamente aquí solo es esto. Es solo esto. Así que la resistencia equivalente de este circuito, ¿cuál es? Solo es la resistencia 2. Bueno. Y para la corriente equivalente, para la corriente de Norton de ese circuito aquí es muy fácil porque la corriente equivalente de Norton sería la corriente que pasaría por aquí. Si voy a poner un cable aquí, ¿y qué corriente pasaría por aquí? Simplemente esta corriente empieza a moverse y se mueve hasta aquí, hasta este punto. Y aquí tiene que elegir, me voy por una resistencia o por un cortocircuito o por una rama donde no está resistencia. Claro que se va toda por esta parte aquí. Se va toda por esta parte y aquí no pasa corriente. Así que en este caso la corriente equivalente de Norton simplemente es la corriente que ya estaba aquí, que ya conocemos aquí. Simplemente es esta corriente.
En este caso sería muy fácil, sería de verdad muy fácil encontrar resistencia equivalente y corriente equivalente de Norton, sería muy fácil. Pero vamos a poner un otro ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poquito más complicado, un circuito donde tengo generadores de tensión y generadores de corriente. Eh, por ejemplo, si tengo en un circuito un generador de tensión, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, y luego aquí tenemos como, no sé, una otra resistencia, aquí tengo una resistencia, un generador de corriente, bueno, no, vamos a llamarlo I0, I0 se llama. Aquí una otra resistencia y aquí una otra también. Vamos a poner que aquí en este circuito voy a usar el teorema de Norton y voy a cortar el circuito aquí. Así que así tendré el punto A y el punto B. Bueno, lo que tengo que hacer ahora, ya sabemos, es dibujar de nuevo esta parte del circuito. La voy a dibujar de nuevo aquí. Sí. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para la resistencia equivalente de Norton, tengo que dibujar de nuevo todo esto y donde estaba un generador de tensión voy a poner un cortocircuito, voy a poner un cable en su lugar. Y donde estaba un generador de corriente voy a dejar el circuito abierto. Así que tomo toda esta parte del circuito, la voy a dibujar de nuevo en esta manera. Donde estaba el generador de tensión se va a poner un cable. Y donde estaba el generador de corriente se va a dejar el circuito abierto. Así que nuestra situación será esta. Aquí está abierto, así que puedo considerar como si esta parte del circuito no existe. Esta parte aquí no existe. Así que el circuito que tengo solo es R1, resistencia 3, resistencia 2, resistencia 4 y resistencia, ¿cómo se llamaba esta? 6. Bueno, esto es el circuito que tengo ahora. Esta parte aquí hemos dicho que no existe. Esta parte aquí no existe. Esto es nuestro circuito. Lo que tengo que hacer para encontrar la resistencia equivalente es, estas dos están en serie. Por primera cosa voy a hacer resistencia 1 más resistencia 3. Bueno, y voy a encontrar una resistencia aquí que la vamos a llamar resistencia serie. Y voy a dibujar de nuevo el circuito hecho en esta manera. Bueno, ahora nuestro circuito es esto y estas dos están en paralelo. Voy a hacer el paralelo. Voy a hacer el paralelo y voy a encontrar una resistencia paralelo. Y ahora voy a dibujar de nuevo el circuito. Mi circuito será esto. Punto B, resistencia paralelo, resistencia 4, resistencia 6. Ahora tengo este circuito y
Estas tres resistencias están en serie y simplemente las voy a sumar, esta más esta más esta. La resistencia que voy a encontrar es la resistencia equivalente entre el punto A y el punto B y sería como decir que esta es la resistencia equivalente de Norton. Bueno, esta es esta. Hemos encontrado la resistencia equivalente de Norton. Y para la corriente equivalente de Norton volvimos aquí, un momento volvimos aquí y ya sabemos qué tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es imaginar que voy a poner un cable entre estos dos puntos. Voy a poner un cable desde aquí hacia aquí. Y ahora tengo que encontrar cuál sería la corriente que pasaría por aquí. Esta es mi corriente de Norton. Y lo que tengo que hacer aquí es, esto es un circuito donde tengo dos generadores. Uno es de tensión y el otro es de corriente. Lo que haría yo aquí sería una superposición de los efectos. Voy a hacer una superposición de los efectos y voy a calcular cuál es la corriente. Con la superposición de los efectos, si no te recuerdas cómo funciona, tengo algunos videos donde explico este teorema y lo puedes encontrar en la playlist Electrónica Español. Y ahí están los videos sobre la superposición y también están algunos ejercicios. Así que puedes ver cómo se usa. No solo cómo es la teoría, pero cómo se usa. Pero también cómo se usa. Lo que haría yo aquí es usar la superposición y una vez voy a sacar esto y voy a calcular la corriente aquí. Y la otra vez voy a sacar esto y voy a calcular cuál sería la corriente que pasa por aquí. Eh, bueno, no creo que es necesario hacer toda la superposición, pero básicamente esto es cómo se usa el teorema de Norton. Creo que he hecho bastantes ejemplos y sí, no creo que sería necesario hacer un otro. Déjeme pensar quizás un otro más complicado. Sí, imagínate, pero sí, básicamente siempre, el principio siempre es lo mismo. Como si yo tendría, por ejemplo, un circuito donde están más de un generador, ¿no? Si tengo en un circuito más de un generador de tensión y más de un generador de corriente, su principio siempre es lo mismo. Por ejemplo, si imaginamos que un circuito hecho así, bueno, circuito bastante complicado, pero sí, vamos a imaginar que voy a cortar el circuito aquí. Aquí tengo los puntos A y B y lo que tengo que hacer siempre es lo mismo, solo que aquí será más complicado. Para la resistencia equivalente voy a sacar todos los generadores y donde estaba un generador de corriente voy a poner en su lugar el circuito abierto. Voy a dejar el circuito abierto y donde estaba un generador de tensión en su lugar voy a poner simplemente un cable, un cortocircuito y así voy a calcular la resistencia equivalente de Norton. Y para los generadores no, disculpe, para la corriente equivalente de Norton voy a poner un cable aquí y aquí sería un circuito donde están dos generadores de tensión, dos generadores de corriente. Tengo que usar el teorema de la superposición, pero tengo que hacerlo 4 veces. Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Y bueno, y así sería como voy a resolver el circuito. Y voy a transformar todo este circuito en un generador de corriente equivalente de Norton y una resistencia equivalente de Norton. Bueno, pero esto es cómo funciona básicamente el teorema de Norton. Solo el primer ejemplo ya es bastante esto para entender cómo funciona. Recuérdate que las diferencias principales entre el teorema de Norton y el teorema de Thevenin son que en el teorema de Thevenin,
para la resistencia equivalente eso es igual, se calcula de la misma manera. Pero en el teorema de Thevenin tengo que encontrar cuál es la tensión que está entre los puntos A y el punto B. Tengo que calcular cuál es la tensión que tengo entre estos dos puntos si el circuito estaría cortado en esta manera. La tensión que tendría aquí entre estos dos puntos. Esto es lo que tengo que hacer en el teorema de Thevenin. En el teorema de Norton no. Tengo que poner un cable aquí y tengo que encontrar cuál sería la corriente que pasaría si voy a poner un cable entre estos dos puntos. Bueno, se ve que el circuito, si voy a poner un cable entre estos dos puntos, se va a cambiar, ¿no? Porque se ve como aquí, ¿no? Esta rama no existe, ya no existe, porque poniendo un cable aquí, toda la corriente se moverá en esta dirección, en esta manera. Y por aquí no va a pasar, la corriente no va a pasar. Bueno, el circuito va a cambiar si voy a poner un cable. Pero lo que tengo que hacer en el teorema de Norton es esto, encontrar cuál sería la corriente que pasaría por este punto, por este cable, entre estos dos puntos, ¿no? Bueno. Y cuando voy a poner el circuito equivalente de Norton, esta es una otra diferencia entre el teorema de Norton y el teorema de Thevenin. En el teorema de Thevenin, si te recuerdas cómo es, si no te recuerdas, están videos sobre el teorema de Thevenin en la playlist electrónica español. Lo puedes encontrar ahí. Pero en el teorema de Thevenin, si te recuerdas, se pone el generador equivalente de Thevenin, que es un generador de tensión, y luego en serie se va a poner la resistencia equivalente de Thevenin. Aquí no, en el teorema de Norton no. Se pone el generador equivalente de corriente de Norton y en paralelo al generador, ¿ves? En paralelo al generador se va a poner la resistencia equivalente de Norton. Y luego aquí tenemos los puntos A y B y voy a poner de nuevo el circuito aquí. Lo voy a poner de nuevo aquí. Y se va a poner de nuevo juntos, se va a juntar de nuevo con la otra parte, con esta. El teorema de Norton, exactamente como el teorema de Thevenin, se puede usar más de una vez en el mismo circuito. Así que aquí no lo he dicho, pero como en un circuito como esto, por ejemplo, podría usar el teorema de Norton una vez cortando el circuito aquí y voy a transformar esta parte en un circuito equivalente de Norton y luego la voy a juntar de nuevo aquí cuando está transformada y luego también si ya he usado el teorema de Norton una vez y ya tengo un circuito equivalente de Norton aquí, puedo usar de nuevo, nuevamente, el teorema de Norton. Voy a cortar de nuevo el circuito y voy a usar de nuevo el teorema de Norton una segunda vez. Exactamente como el teorema de Thevenin lo puedo usar como en un circuito, lo puedo usar una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Y así que voy a hacer que el circuito será más fácil, más fácil, más fácil cada vez que lo voy a usar, ¿no? Y bueno, creo que sí, creo que he dicho todo o bastante todo, ¿sí? Y bueno, creo que puedo acabar el video aquí. Si tienes preguntas, cualquier pregunta sobre este teorema, puedes hacerla en los comentarios y haré todo lo que es posible para responderte. Y sí, bueno, eh, sí, sí, sí. Y nos vemos en el próximo video.